combate del siglo, así que mejor respiren. No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren. Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden. En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento, le cae una gota de sudor. Marca el principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo pruebe. Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror. Le sobra ki, sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta, el Super Saiyan God lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo. Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú, pero Goku no es rival ni con el Kaioken por 20. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. La batalla parece que va a llegar a su fin. Es la sentencia, por muy poco no lo saca del ring. Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Del universo 7 solo Vegeta se hace el duro. La Genki Dama se las de ya depende el futuro. Jiren la deja crear porque él está más que seguro. Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes. Goku expresa de su propia técnica y técnicamente no hay descalificación. Si su misma acción es la que le da muerte. Virus sigue incrédulo, Zeno sorprendido. El ki de Kakaroto ha desaparecido sin más. De golpe todo empieza a temblar, aún no hay nada decidido. Se oye un ruido y se ve un aura, Goku se vuelve a alzar. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. Momento épico, tengo el vello de punta. Su mirada es plateada, ahora la seriedad despunta. Su aura y su velocidad, admiro su tenacidad. Debido a la igualdad tan repentina de ambos, ahora todos se preguntan qué pasó. Si gastó la última gota de energía, pero rompió el cascarón, su convicción no se rendía. El Ultra Instinct no es algo que se ve todos los días. Es cuando el cuerpo y la mente están en completa armonía. Es un estado difícil de alcanzar hasta pa' un dios. Nada precede al combate que hoy vemos entre estos dos. Goku está irreconocible, aunque aquí no todos son pros. Todo el calor que desprende también puede ser su adiós. Es el combate del siglo, así que mejor respiren. No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren. Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden. En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento, le cae una gota de sudor. Marca el principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo pruebe. Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror. Le sobra ki, sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta, el Super Saiyan God lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo. Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú, pero Goku no es rival ni con el Kaioken por 20. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. La batalla parece que va a llegar a su fin. Es la sentencia, por muy poco no lo saca del ring. Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Del universo 7 solo Vegeta se hace el duro. La Genki Dama se las de ya depende el futuro.
futuro. Jiren la deja crear porque él está más que seguro. Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes. Goku expresa de su propia técnica y técnicamente no hay descalificación. Si su misma acción es la que le da muerte, Virus sigue incrédulo, Zeno sorprendido. El ki de Kakaroto ha desaparecido sin más. De golpe todo empieza a temblar, aún no hay nada decidido. Se oye un ruido y se ve un aura. Goku se vuelve a alzar. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. Momento épico, tengo el vello de punta. Su mirada es plateada, ahora la seriedad despunta. Su aura y su velocidad, admiro su tenacidad. Debido a la igualdad tan repentina de ambos, ahora todos se preguntan qué pasó. Si gastó la última gota de energía, pero rompió el cascarón, su convicción no se rendía. El Ultra Instinct no es algo que se ve todos los días. Es cuando el cuerpo y la mente están en completa armonía. Es un estado difícil de alcanzar hasta pa' un dios. Nada precede al combate que hoy vemos entre estos dos. Goku está irreconocible, aunque aquí no todos son pros. Todo el calor que desprende también puede ser su adiós. Es el combate del siglo, así que mejor respiren. No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren. Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden. En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento, le cae una gota de sudor. Marca el principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo pruebe. Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror. Le sobra ki, sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta, el Super Saiyan God lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo. Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú, pero Goku no es rival ni con el Kaioken por 20. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. La batalla parece que va a llegar a su fin. Es la sentencia, por muy poco no lo saca del ring. Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Del universo 7 solo Vegeta se hace el duro. La Genki Dama se las de ya depende el futuro. Jiren la deja crear porque él está más que seguro. Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes. Goku expresa de su propia técnica y técnicamente no hay descalificación. Si su misma acción es la que le da muerte, Virus sigue incrédulo, Zeno sorprendido. El ki de Kakaroto ha desaparecido sin más. De golpe todo empieza a temblar, aún no hay nada decidido. Se oye un ruido y se ve un aura. Goku se vuelve a alzar. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado. Solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. Momento épico, tengo el vello de punta. Su mirada es plateada, ahora la seriedad despunta. Su aura y su velocidad, admiro su tenacidad. Debido a la igualdad tan repentina de ambos, ahora todos se preguntan qué pasó. Si gastó la última gota de energía, pero rompió el cascarón, su convicción no se rendía. El Ultra Instinct no es algo que se ve todos los días. Es cuando el cuerpo y la mente están en completa armonía. Es un estado difícil de alcanzar hasta pa' un dios. Nada precede al combate que hoy vemos entre estos dos. Goku está irreconocible, aunque aquí no todos son pros. Todo el calor que desprende también puede ser su adiós. Es el
el combate del siglo, así que mejor respiren. No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren. Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden. En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento, le cae una gota de sudor. Marca el principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo pruebe. Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror. Le sobra ki, sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta, el Super Saiyan God lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo. Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú, pero Goku no es rival ni con el Kaioken por 20. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. La batalla parece que va a llegar a su fin. Es la sentencia, por muy poco no lo saca del ring. Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Del universo 7 solo Vegeta se hace el duro. La Genki Dama se las de ya depende el futuro. Jiren la deja crear porque él está más que seguro. Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes. Goku expresa de su propia técnica y técnicamente no hay descalificación. Si su misma acción es la que le da muerte, Virus sigue incrédulo, Zeno sorprendido. El ki de Kakaroto ha desaparecido sin más. De golpe todo empieza a temblar, aún no hay nada decidido. Se oye un ruido y se ve un aura, Goku se vuelve a alzar. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. Momento épico, tengo el vello de punta. Su mirada es plateada, ahora la seriedad despunta. Su aura y su velocidad, admiro su tenacidad. Debido a la igualdad tan repentina de ambos, ahora todos se preguntan qué pasó. Si gastó la última gota de energía, pero rompió el cascarón, su convicción no se rendía. El Ultra Instinct no es algo que se ve todos los días. Es cuando el cuerpo y la mente están en completa armonía. Es un estado difícil de alcanzar hasta pa' un dios. Nada precede al combate que hoy vemos entre estos dos. Goku está irreconocible, aunque aquí no todos son pros. Todo el calor que desprende también puede ser su adiós. Es el combate del siglo, así que mejor respiren. No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren. Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden. En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento, le cae una gota de sudor. Marca el principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo pruebe. Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror. Le sobra ki, sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta, el Super Saiyan God lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo. Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú, pero Goku no es rival ni con el Kaioken por 20. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados, dime quién vencerá. Todo parece estar claro, nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Hoy los fans de Dragon Ball gritamos. La batalla parece que va a llegar a su fin. Es la sentencia, por muy poco no lo saca del ring. Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Del universo 7 solo Vegeta se hace el duro. La Genki Dama se las de ya depende el
futuro. Jiren la deja crear porque él está más que seguro. Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes. Goku expresa de su propia técnica y técnicamente no hay descalificación. Si su misma acción es la que le da muerte, Virus sigue incrédulo, Zeno sorprendido. El ki de Kakaroto ha desaparecido. Sin más, de golpe todo empieza a temblar. Aún no hay nada decidido, se oye un ruido y se ve un aura. Goku se vuelve a alzar. ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados. Dime quién vencerá. Todo parece estar claro. Nadie se rendirá. Aunque la balanza esté a un lado, solo queremos más. Soy los fans de Dragon Ball.